Hola chicos, hoy vamos a resolver dos ejercicios con referente al tema de trabajo mecánico. Durante estas clases vamos a hacer ejercicios en donde incluyan lo que es trabajo, potencia y energía, en donde nuestro campo de visión va a ser la parte mecánica, considerando al trabajo como una forma de transferencia de energía de manera mecánica mediante la realización de un trabajo. No vamos a considerar la forma de transmisión de energía de manera térmica por calor. Únicamente vamos a estudiar la parte mecánica. Bien, hemos planteado aquí un primer ejercicio. Un bloque de 100 newtons de peso se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa donde el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.25. Me dice que se aplica una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal para realizar un desplazamiento de 5 metros. Nos pide determinar cuál será el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y cuál es el trabajo neto efectuado. Bien, vamos a, vamos a ver la gráfica de lo que nos pide el ejercicio. La persona está eh, ala un bloque, ¿sí? Vemos que la ala de manera con una cuerda y por lo tanto está aplicando una fuerza, pero observen que no está aplicando una fuerza horizontal, una fuerza paralela a la superficie, sino que forma un ángulo. ¿Ya? Aquí tenemos el bloque, consideramos que hay una fuerza de rozamiento también que es contraria al movimiento del cuerpo. Tenemos la fuerza aplicada y también tenemos otras fuerzas como es el peso dirigido hacia abajo y la normal. Entonces lo que nos pide el ejercicio es cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces por lo tanto deberé de calcular cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, cuál es el trabajo realizado por la fuerza aplicada, cuál es el trabajo realizado por la normal y el trabajo realizado por el peso. Eso yo debo de analizar cada una de las fuerzas. Y una vez que obtenga todo el trabajo de cada una de las fuerzas, voy a obtener el trabajo neto efectuado. Entonces, necesito en primer lugar los datos del problema. Bien, aquí tenemos los datos. Tenemos el peso del bloque, la fuerza aplicada, el coeficiente de rozamiento cinético, el ángulo de la fuerza aplicada, desplazamiento y lo que necesito determinar. El trabajo de la fuerza aplicada, el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza normal y el trabajo efectuado por el peso y un trabajo total efectuado. A este pequeño esquema que yo lo he establecido voy a ubicar las fuerzas, ¿sí? Los vectores, fuerzas que están aplicando en los objetos. Lo primero que yo debo determinar cuando yo hago un análisis de masas y voy a tomar en consideración las fuerzas que actúan sobre la masa, debo de primero determinar el movimiento, hacia dónde se mueve ese cuerpo. Pues bien, observen, la persona ala el bloque y lo está haciendo hacia la derecha. Este es el bloque que va a generar su movimiento producido por la fuerza de 100 newtons que está aplicando y se va a mover una distancia de 5 metros hasta llegar a este punto. Bien, habíamos comentado de que la fuerza no es horizontal, no es paralela a la superficie. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de fuerzas, yo necesito expresar esa fuerza tanto en el eje de las X como en el eje de la Y. Porque esa fuerza tiene un ángulo de ejecución, no es horizontal ni tampoco vertical. Por lo tanto, esa fuerza que me está generando es una fuerza resultante, la cual yo debo descomponerlo en sus ejes coordenados.
Y para descomponer utilizo las funciones seno y coseno con referente a este ángulo. Y lo tenemos aquí. La fuerza en el eje de las X con respecto al ángulo de 37 grados es este vector que se observa en esta posición. Este vector representaría el cateto adyacente. Por lo tanto, utilizo la función coseno. En cambio, el vector FY, que es el vector que lo observamos aquí, que sería igual que si yo le desplazara este vector hacia la derecha y lo coincidiera con estos puntos, este vector con respecto al ángulo es el cateto opuesto. Por lo tanto, utilizo la función seno. Y lo que hago es calcular. Yo sé que la fuerza resultante es 100 newtons. 100 newtons por el coseno de 37 me da 79,86, que en este caso lo expresa, lo redondeamos y lo dejamos como 80 newtons, que es la fuerza en X. La fuerza en Y, 100 newtons por el seno de 37 grados, que sería igual a 60,18 newtons, que representaría, que redondeándolo sería 60 newtons, que es el vector. Tenemos la fuerza normal, ¿sí? Bueno, lo hemos ubicado en la parte de abajo, no hay problema. Tenemos el peso y tenemos la fuerza de rozamiento. Yo puedo determinar el trabajo que aplica a las fuerzas, porque tengo la fuerza y tengo la distancia. Puedo también determinar el trabajo que ejerce el peso, pero aún no puedo determinar el trabajo que ejerce la normal y la fuerza de fricción, porque yo aún no conozco esos valores. Yo lo primero que debo de hacer es determinar qué valor tiene la normal y qué valor tiene la fuerza de rozamiento. Entonces hacemos un análisis, hacemos un diagrama de cuerpo libre y un análisis en el eje de la Y para determinar el valor de la normal. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre en donde se observan las fuerzas que están aplicadas sobre el objeto, pero ubicadas en un eje de referencia. Para yo determinar el valor de la normal, necesito hacer el análisis en el eje de la Y. Como en el eje de la Y no hay un movimiento acelerado, según la ley de Newton, yo considero que la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje de la Y? Tengo la normal, que es hacia arriba. Tengo el peso hacia abajo. Y tengo la fuerza en el eje de la Y, la cual es la componente de la fuerza resultante, de la fuerza que está aplicando la persona, pero en el eje de la Y, que es esta de aquí, ¿sí? Que lo representábamos acá, que es de valor de 60 newtons. Despejo la normal, tengo que la normal va a ser igual al peso, que es 100 newtons, menos la fuerza en el eje de la Y, que es 60 newtons. Por lo tanto, la normal va a ser igual a 40 newtons, es el valor de la normal. Una vez que obtenemos la normal, también es útil para determinar la fuerza de rozamiento. Ya conocemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente es de 0.25 y la normal 40 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es 10 newtons. Recordar que la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Una vez que ya obtenemos el valor de las fuerzas, tanto de la normal, de la fuerza de rozamiento, del peso y de la fuerza aplicada, ahora sí vamos a determinar el trabajo que actúan cada una de las fuerzas. Empecemos con el trabajo de la fuerza de rozamiento.
Ya conocemos nosotros que el trabajo que se lo señala con la letra W es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento. O sea, yo quiero saber qué trabajo o qué energía estoy aplicando a un cuerpo para moverlo de un lado a otro. Suponiendo que nosotros vamos a empujar un carro y lo vamos a empujarlo media cuadra. Yo quiero saber cuánta energía voy a aplicar a ese vehículo para moverlo durante una media cuadra. Obviamente, si yo voy a empujar ese vehículo más distancia, 3 cuadras, 5 cuadras, voy a aplicar más energía. Y en mí va a generarse cansancio, pérdida de energía. Pero en realidad esa energía la estoy trasladando al vehículo para que éste se mueva. El trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia, pero observamos que hay una función coseno. En realidad la función coseno lo que me va a permitir es identificar cuándo se genera un trabajo positivo y cuándo se genera un trabajo negativo, considerando que el signo que me da el trabajo es únicamente la pérdida o adquisición de energía. Por ejemplo, la persona está aplicando una fuerza al objeto para que tenga un movimiento. Este cuerpo está ganando energía. Pero ¿qué pasa con la fuerza de rozamiento? Esta fuerza es contraria al movimiento. Mientras yo estoy aplicando una fuerza para mover un objeto, la fuerza de rozamiento me está quitando energía para moverlo. La fuerza que yo aplico, toda la fuerza que yo aplico hacia un cuerpo para que se genere su movimiento, no se está empleando no se está empleando en su totalidad. Hay pérdida de energía y esa pérdida de energía está provocada por esa fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento. Entonces eso es lo que nos va a identificar esta variable coseno que tenemos en la definición de la ecuación de trabajo. Entonces, la fuerza de rozamiento que era igual, 10 newtons. ¿Cuánto se va a desplazar? 5 metros. ¿Qué ángulo hay entre el eje positivo de las X y la fuerza aplicada? El eje positivo de las X se encuentra en esta posición. La fuerza de rozamiento está hacia el otro lado. ¿Qué ángulo hay entre el eje de las X y la fuerza de rozamiento? Hay 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, menos 1 al multiplicarlo por 5 y por 10 me da un valor de menos 50 newtons. La energía es 50 newtons. El signo negativo únicamente me está explicando o me identifica que hay una pérdida de energía, más nada más. El signo menos me identifica una pérdida de energía y esa pérdida de energía se demuestra cuando hay una fuerza que es contraria al movimiento. Si hay una fuerza contraria al movimiento es una energía negativa. Y por lo tanto hemos determinado el trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento. Vamos a determinar el trabajo que realiza la fuerza aplicada. Observen. La fuerza aplicada la hemos descompuesto en sus componentes rectangulares, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Y vamos a hacer el mismo análisis. ¿Cuál es el valor de la fuerza en el eje de las X? 80 newtons. ¿Cuánto se va a desplazar? 5 metros. La fuerza en el eje de la Y es 60 newtons. ¿Cuánto se va a desplazar? En realidad en el eje de la Y no hay movimiento, no hay desplazamiento.
Por lo tanto, no hay desplazamiento en el eje Y. El coseno de 0, ¿a qué es igual? Es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 5 y por 80 me da 400 newtons. Coseno de 90. El coseno de 90 es 0. Y al multiplicar 0 por cualquier cantidad, me va a dar 0. Por lo tanto, la única fuerza que ejerce trabajo en la fuerza aplicada es la fuerza que está sobre el eje X. Es la única que genera trabajo en el movimiento del cuerpo. Y eso es igual a 400 newtons. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza aplicada es de 400 newtons con signo positivo. Los cálculos me generan el signo y tiene un signo positivo. ¿Por qué? Porque es la energía que está ganando y tiene dirección del movimiento. Vamos con la fuerza normal. La fuerza normal es de 40 newtons. La fuerza normal con respecto al eje positivo de las X, ¿qué ángulo forma? Forma un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 es 0. 0 multiplicado por cualquier otra cantidad me da 0. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal efectuada es de 0 joules. La normal no está ejerciendo ningún trabajo. No hay ni pérdida ni ganancia de energía. Lo mismo pasa con el peso. El ángulo entre el peso y el eje positivo de las X, ¿cuál es? Sería de 270 grados. O sería lo mismo de menos 90 grados. Coseno de aquí sería menos 90 grados. El coseno de menos 90 grados es 0. Al multiplicar por otra variable es 0. Entonces se observa de que en este ejercicio tanto la fuerza normal como el peso no generan ningún trabajo, ni de pérdida ni de ganancia de energía. Las que sí generan trabajo es la fuerza de rozamiento, y habíamos dicho que tenemos un signo menos, lo que nos identifica que es una pérdida de energía, y la fuerza aplicada, pero únicamente en el eje X. La fuerza en el eje X es la única que genera trabajo. La fuerza en el eje Y no genera trabajo. Y esto es de signo positivo porque está a favor del movimiento. Ya con esto hemos contestado el literal A. Y lo que nos pide el literal B es el trabajo total efectuado. El trabajo total efectuado no es más que la sumatoria de el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento era menos 50 joules. El trabajo de la fuerza aplicada es de 40 joules. El trabajo de la fuerza normal es 0 joules. Y el trabajo de la fuerza del peso es de 0 joules. Por lo tanto, el trabajo total que se genera en el cuerpo es de 350 joules. ¿Cómo se entiende esto? Yo estoy alando un saco de arena. Para alar ese saco de arena, yo estoy aplicando 400 joules de energía. Aplico 400 joules. Pero si es que ese saco de arena yo lo transporto sobre una superficie rocosa muy rugosa,
Todos esos 400 joules que energía no se transmiten al movimiento del saco de arena. Hay pérdida de energía. ¿Y dónde se da esa pérdida de energía? En el fuerza de rozamiento que actúa sobre el piso por la superficie rugosa que se da. Yo aplico 400 joules, pero únicamente el cuerpo absorbe 350 joules. No absorbe los 400 joules por completo. Ese es el primer ejercicio que vamos a resolver. El segundo ejercicio nos dice: ¿qué trabajo ha realizado un hombre que arrastra un saco de harina que pesa 650 newtons a lo largo del piso a una distancia de 10 metros, ejerciendo una fuerza de tracción de 250 newtons, y después lo sube a un camión cuya plataforma está a 75 centímetros del suelo? Bien, vamos partiendo con los datos. El peso del saco de arena es de 650 newtons. La fuerza de tracción, no es atracción, sino de tracción aplicada es de 250 newtons. Desplazamiento horizontal 10 metros, desplazamiento vertical 0,75 metros, y lo que nos dice es determinar el trabajo total efectuado. Esto es un saco de harina, ¿sí? Lo hemos simplificado como un bloquecito. Y este es arrastrado por una fuerza que aplica una persona, que es esta fuerza F1. Ustedes quieren alar un saco de arena y aplican una fuerza, en este caso de una manera horizontal. Aquí ya no hay un ángulo, directamente nos dice horizontal. Y esa fuerza que ustedes aplican es de 250 newtons. Tenemos la fuerza normal y fuerza del peso. Vamos a determinar el trabajo que hay durante este movimiento en primer lugar. Ya sabemos de que la fuerza normal y el peso no generan trabajo porque no hay movimiento vertical, únicamente hay movimiento horizontal. Desde este punto parte el bloque hasta este punto de acá. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza horizontal aplicada es la fuerza 1, 250 newtons, la distancia 10 metros que se recorre y el coseno del ángulo. Bien, el movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, ¿qué ángulo hay en el eje de las X y la fuerza 1? Hay un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Recuerden que este ángulo está comprendido entre el eje positivo de las X y la ubicación de la fuerza. Entonces, como esta fuerza está ubicada sobre el eje X, pues el ángulo es de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Por 10 y por 250, el trabajo de la fuerza horizontal aplicada es de 2500 joules. Esa es la primera parte del ejercicio. Ahora me dice, y después lo sube a un camión cuya plataforma está a 75 centímetros del suelo. Primeramente lo movió 10 metros hacia la derecha. Una vez que estuvo ahí, ahora lo va a subir. ¿Sí? Lo va a subir. ¿Hacia dónde está generándose el movimiento? Hacia la parte de arriba. ¿Hacia dónde está el eje positivo de las X? En dirección del movimiento. Y por lo tanto el eje Y estaría perpendicular, que sería hacia la izquierda. Tenemos la distancia que recorre, 0,75 metros. Tenemos la fuerza y el peso. No conozco cuál es la fuerza 2, pero por sumatoria de fuerzas yo puedo decir que si yo quiero elevar este cuerpo hacia la parte de acá arriba, la fuerza que tengo que aplicar para elevar ese cuerpo tiene que ser mínimo igual que el peso. Por lo tanto, la fuerza 2 es igual al peso del cuerpo. Entonces,
el trabajo va a ser igual a la fuerza 2, que es igual al peso, 650 newtons. La distancia que se desplaza el cuerpo son 0,75 metros por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1 por 0,75 por 650. El trabajo que ejerce el cuerpo es de 487,5 joules. Por lo tanto, el trabajo efectuado va a ser la sumatoria del trabajo del movimiento horizontal, que fue de 10 metros, con un desplazamiento de 10 metros, y un trabajo vertical, con un desplazamiento de 0,75 metros. Y esto me genera un trabajo total efectuado de 2.987,5 joules. Eso quiere decir que la persona que trasladó este saco de harina, que primero lo arrastró 10 metros y luego lo alzó 0,75 metros, él tuvo que trasladar su energía hacia el bloque en una cantidad de 2.987,5 joules. Aquí no hay pérdida de energía porque decíamos que no hay fuerza de rozamiento. El ejercicio nunca me establece una fuerza de rozamiento. Eso quiere decir no me establece ninguna fuerza de rozamiento o coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, eso me quiere decir que no existe esa fuerza de rozamiento y ese cuerpo estaba desplazándose por una superficie lisa. No había pérdida. La persona, para hacer todo ese trabajo, tuvo que aplicar 2.987,5 joules, y toda esa energía, toda ella fue al bloque, bueno, en este caso al saco de arena, para que se genere ese movimiento. No hubo pérdida de energía. Bien, muchachos, hasta ahí con los problemas. Vamos a seguir trabajando en adelante también con ejercicios sobre potencia y sobre el principio de la conservación de la energía. Muchas gracias.